La ópera, querida. Por poco me veo de gusto en las bragas. ¿Qué? Dicen que la música de la Traviata la embriaga. Ah. Sí. Bueno, adiós. Bien. La ópera, la Traviata, trata más o menos es una novela basada en... O sea, es un libreto basado en una novela, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Y trata de una cortesana, una prostituta cara, que bueno, pues, hace sus fiestas. Este señor es... ¿cómo se llama? Alfredo. Alfredo se enamora de ella y se lo dice. Y bueno, pues ella le corresponde. Cuando se van a vivir fuera de París, se presenta el padre de Alfredo a decirle a ella que lo deje, que lo abandone, porque si no, pues claro, tiene otra hija, el novio la va a dejar porque qué oprobio para la familia que su hijo esté con una cortesana. Ella le dice que en principio que no, pero poco a poco él la va abandonando, incluso le ataca por el flanco pues, más débil, decirle, estás pensando en lo que ocurrirá dentro de unos años, cuando tú esa belleza ya la hayas perdido un poco y solo te quede tu vida anterior con mi hijo. Entonces ante eso, pues ella dice que sí, que lo dejará. Y en este momento lo que vamos a ver es lo que el momento que le tiene que decir a él que lo deja, que lo abandona, que eso, pero no se lo dice, simplemente marcha. Dice que eso, pero sin decirle que lo abandona, simplemente que tiene que ir a hacer unas cosas y que lo vea. Lo que hemos escuchado yo quería, eso, está bastante mal cantado y me extraña que en la película pues pusiera eso. Ved una cosa, que ni vocalizan ni dicen nada, donde la frase es eso, ama mi Alfredo, come yo te amo. Así, ama mi Alfredo, como yo te amo, sube mucho, fijaos que hay un redoble de timbales. Toda la orquesta está en un tutti, que se llama, que es tocando todos los instrumentos, y eso es muy difícil elevarse por encima de toda esa orquesta con 50 o 60 músicos o 70 y que la voz llegue perfectamente. Bien, hay algunos que emplean algunos pequeños truquillos y eso es lo que vamos a ver aquí, es el abrir las vocales. En lugar de ama mi Alfredo, ama mi Alfreda, es mucho más fácil dar una agudo en A que dar un agudo en O, o que dar un agudo en I, pero claro, eso queda muy mal. Vamos a verlo así y luego lo veremos pues mejor. Vale, vamos a ver. Y aquí vamos a verlo por Ana Netrebko, que es la que hemos visto al principio, y Rolando Villaggi. Fijaos qué cosa más emocionante hay cuando ella le dice a Dios.